¿Qué hacemos un ingeniero mecánico, un ingeniero en sistemas y un administrador hablando de diversidad e inclusión? Bueno, los tres hemos sido compañeros en un viaje corporativo para promover la diversidad e inclusión. Y la verdad es que la diversidad está pasando de ser solo un tema moral a ser un tema corporativo. Un tema corporativo porque tiene un impacto directo en el desempeño de las corporaciones. Según una encuesta de Gallup del 2016, en el lugar de trabajo, la rotación de personal en un ambiente inclusivo se reduce un 22%. También mejora la productividad. Mejoran las ganancias de las empresas en un 27%. Y la relación con los clientes y la experiencia del cliente mejora en un 39%. Entonces, estamos en un elemento que es más allá que lo moral y se convierte en una ventaja competitiva para las empresas. Ahora, el viaje de diversidad e inclusión ha sido muy largo y lento, como hemos visto a través del día hoy. En 1964, con el Acto de los Derechos Civiles, empieza un movimiento para regular y tratar de eliminar la discriminación desde el punto de vista de género, religión, étnico. Pero el viaje ha sido extremadamente largo. Empezamos el siglo tratando de medir cómo estábamos en diversidad e inclusión. Y las métricas nos dijeron que no habíamos avanzado mucho. Como ustedes saben, desde el punto de vista de equidad, de género, en puestos de trabajo, en posiciones técnicas, estamos muy lejos de alcanzar un balance. Y en remuneración, estamos muy lejos de alcanzar un balance. Hoy, bueno, en el 2014, podríamos decir que la mayoría de las empresas dicen que tienen programas de inclusión. Sin embargo, ¿esto qué significa? ¿Y cuánto estamos avanzando realmente en este proceso? El viaje es largo, y para un viaje largo es bueno tener un kit de supervivencia que nos ayude a que el viaje sea un poco más placentero. Y hoy vamos a hablar un poco de nuestras experiencias y de ese kit que nos puede ayudar para que tengamos un avance más seguro. Bueno, quiero contarles que recuerdo mi primer día de trabajo. Mi primer día de trabajo fue aproximadamente hace 12 años. Si pudiera decirles cómo me sentía en aquel momento, tal vez no tan nervioso como ahorita, pero puedo decirles que me sentía emocionado e ilusionado, igual como cuando uno prepara un viaje. Porque cuando uno prepara un viaje, siente esa emoción con respecto a las cosas que va a conocer, que va a ver, que va a escuchar y que va a descubrir. Durante ese viaje conocí a personas maravillosas, puedo decirlo. Y todas me decían que el desarrollo profesional se encontraba en un bello bosque. Ese bosque lleno de oportunidades y de retos. Y me decían que para llegar a ese bosque donde se encontraba aquel desarrollo, que yo andaba buscando en aquel momento, tenía una cantidad e infinidad de caminos para llegar a él, pero que la clave para llegar al lugar correcto era escuchar las señales. Y recuerdo como si fuera hoy cómo yo escuchaba esas señales y les puedo decir que era buenísimo escuchándolas. Bueno, quizás no era tan bueno como yo creía en aquel entonces, porque quizás no eran las señales correctas. Pero como todo en la vida, a todos nos llega la hora. Nos llega la hora en que conocemos a esa persona. Esa persona que nos ayuda a entender las señales. Realmente a reconocerlas, las correctas. Y no solo es importante entender las señales y saber cuáles son las que debo seguir. Lo importante es escuchar a las personas que saben llegar a ellas. Recuerdo que durante todo este proceso aprendí que tenemos que controlar nuestra basura mental. Nuestra basura mental es todo aquello que pasa por nuestras mentes cuando tenemos una conversación. Son opiniones, sugerencias, respuestas, hipótesis, inclusive comentarios a una situación que tan siquiera nos han terminado de contar.
pero ya todo lo tenemos en nuestra cabeza. Si logramos controlar esa basura mental, nos vamos a dar cuenta que desarrollamos empatía. Recuerdo muy bien la empatía que yo desarrollaba con aquella persona, porque me demostraba que cuando estamos en una conversación, yo no estoy ahí por mí, por escuchar la conversación. Esa persona, que era una mujer, me decía que estaba ahí por mí. Y muchas de nuestras conversaciones iniciaban con una pregunta muy simple que insto a todos y todas a utilizar antes de iniciar una conversación. ¿Qué quieres de mí en esta conversación? ¿Quieres un consejo? ¿Quieres una opinión? ¿O simplemente quieres que te escuche? Debo decirles que eso hace totalmente la diferencia. Normalmente los silencios son incómodos, ¿cierto? Son un poco incómodos, nos incomodamos cuando hay silencios. Pasa lo mismo en las conversaciones. Si nosotros no aprendemos a respetar los silencios, estamos perdiendo una gran oportunidad. Las personas cuando están en silencio, aunque no lo crean, están pensando. Como ustedes tal vez hace unos minutos, se quedó pegado. Se lo olvidó, y yo estaba pensando, claro, ya los engañé. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Durante ese proceso las personas están buscando sus respuestas, viendo soluciones, haciendo una retrospectiva, tan siquiera pensando en las cosas que se dijeron y que no se dijeron. Esto nos lleva a que cuando nosotros realmente entendemos el significado de las palabras es importante, pero el poder ver los sentimientos y las emociones más allá de esas palabras nos llevan a otro nivel de conversación. Por último, todos los seres humanos tenemos un mapa de vida, todos. Ese mapa lo construimos a partir de nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestra educación, los valores que nos enseñaron nuestros padres, nuestro entorno, y estos mapas son únicos. Debemos siempre procurar no juzgar a los demás, porque cuando juzgamos normalmente usamos nuestro propio mapa de vida. Y es imposible juzgar a otros utilizando mi mapa. Son únicos, son irrepetibles. Por ello, considero que vamos a tener un mundo más inclusivo en el momento que entendamos que todos los mapas, absolutamente todos, son distintos. Sus rutas son muy diferentes unas de las otras. Y posiblemente llevan a lugares que tan siquiera habíamos pensado que podíamos llegar. Pero lo que no debemos olvidar es que todos al fin son mapas. Y eso es lo que nos hace unirnos como humanidad. Con esto nos lleva a nuestro segundo elemento de nuestro kit de supervivencia. Bueno, hace unos años, hace como 3 años, me puse un objetivo personal de mejorar mi salud física. Creo que a muchas personas les ha pasado, ¿no? Hacía ejercicio regularmente y no era lo mismo. Cuando jugaba con mis hijos me faltaba el aire, no me sentía igual. Entonces empecé a caminar, después a correr y tratar de correr una distancia más larga. Yo creo que últimamente el ejercicio es popular y mucha gente lo hace. Y me encontré con un proceso muy efectivo de retroalimentación. Ahora existen sensores, relojes que nos dicen cuánto dormimos, con qué intensidad nos ejercitamos, qué tan bueno fue ese ejercicio. Y los sensores son brutalmente honestos. Si uno no sirve para esto, le dicen, no está corriendo bien o necesita mejorar esto. Y esa honestidad y esos datos son muy valiosos en el proceso de mejora. Pero en el comportamiento humano y en un proceso como la inclusión, no tenemos estos sensores. Lo que necesitamos es algo para poder medir nuestro progreso. Y la retroalimentación a través de la conversación es un proceso clave y van a ser esos sensores y ese reloj en el proceso de mejora. Ahora, hay una palabra clave aquí, que es valentía. Valentía, por lo general, la asociamos con miedos físicos. Valentía es la capacidad de vencer nuestros miedos. Como la persona que está saltando de un puente, por lo general es, bueno, enfrentemos nuestros miedos físicos. Pero cuando estamos teniendo una conversación de retroalimentación, tenemos que vencer nuestros miedos morales, nuestros miedos éticos y agarrar ese mapa que nos decía Mauricio y ponerlo a un lado.
Tenemos que estar abiertos. La gente con la que estamos hablando tiene una historia de vida que nosotros no conocemos, tiene un punto de vista totalmente diferente que tenemos que apreciar así como lo es, lo más puro, y tomarlo con esa pureza para ver qué tenemos que mejorar y cómo tenemos que mejorar. Tenemos que estar dispuestos a ser valientes de que estamos equivocados y que las experiencias que hemos tenido pueden que no nos estén ayudando en este momento y que la perspectiva nueva que nos están dando es muy valiosa. Ahora, en este proceso tenemos que ser igualmente honestos para dar la retroalimentación. No endulzar las palabras, no perder tiempo tratando de esconder nuestros sentimientos y promover que los otros no los escondan, que nos digan las cosas como son. Después de recibir esa retroalimentación, es muy importante tomar acción. Hace unos meses aprendí una palabra nueva, Indaba. Es una palabra que significa agruparse para las tribus del sur de África. Indaba se volvió muy popular porque es una estrategia de negociación que se usó en las negociaciones de cambio climático en París. Y es retroalimentación en su más pura forma. Es cuando vamos a tener una conversación compleja o una negociación complicada, empezar por saber el punto de vista de todos los demás. Decir qué no les parece, qué les parece, cuáles son las líneas que no están dispuestos a cruzar y qué proponen que podríamos hacer al respecto. Es antes de entrar a tener cualquier discusión, antes de juzgar, escuchar. Este y otros elementos los hemos ido aprendiendo en el camino y esto nos lleva a que no nos los podemos dejar para nosotros mismos. Tenemos que transmitir este conocimiento para que les sirva a otros en este largo viaje. ¿Qué tenemos todos en común? Desde el día que nacemos, se nos abre el libro de la vida. Y cada uno de nosotros empezamos a llenar ese libro, esas páginas vacías, con experiencias, con sueños, con anécdotas, arrepentimientos, logros, risas y tristezas. Pero ese libro nos permite prepararnos para lo que somos, lo que seremos y lo que vivimos. Todos tenemos en común que a través de ese libro aprendemos. Cada uno de nosotros aprende de alguna forma a comunicarse con sus padres recién nacidos. Aprendemos a conectarnos, porque hay un propósito aparte de llenar nuestro libro de la vida. Y es que cada uno de nosotros empezamos desde que somos y salimos del vientre de nuestra madre a crear puentes. Puentes donde nos conectamos con nuestra mamá porque tenemos frío y lloramos. Puentes porque nos conectamos con nuestra mamá o con nuestras tías cuando nos hacen muecas y nos reímos. Puentes cuando llegamos a la escuela y empezamos a interactuar con personas que empezamos a conocer. Puentes que interactuamos en el colegio, universidades, trabajo. Puentes que estamos construyendo el día de hoy. Y eso es uno de los propósitos que tenemos en forma natural, que a veces no nos damos cuenta y no lo observamos detenidamente. El puente nos permite conectarnos en ambos sentidos, intercambiar conocimiento. Y ese propósito que es nato para todos, lo que tenemos es que enfocarlo. Asimismo, como vamos creciendo, vamos también descubriendo que tenemos habilidades, que hay cosas que nos gustan más que otras, y empezamos a desarrollar un dominio de un tema específico. Y ese dominio que nos permite y nos empieza a diferenciar por los gustos que tenemos, nos lleva a otro elemento interesante, que es el poder desarrollar la forma autónoma de decidir qué hago con ese conocimiento. ¿Dónde lo aplico? ¿Cómo lo aplico? ¿A quién se lo intercambio? A través de los puentes que estamos construyendo. Y con eso llegamos a un elemento muy importante. Empezamos a enseñar, empezamos a intercambiar, empezamos a transferir. Les voy a comentar un ejemplo, un caso personal que se convirtió y lo hemos abrazado una serie de voluntarios acá en Costa Rica. El sueño es, ¿por qué no podemos mejorar a nuestro país a través de la educación?
Eso nos ha hecho exitosos. El inglés como segundo idioma, la computación como una herramienta. Bueno, ¿por qué no enseñamos administración de proyectos utilizando las mejores prácticas del Project Management Institute a niños de tercer grado de escuela? Y pensamos en una Costa Rica diferente que sepa cómo predecir programas, proyectos, portafolios para los próximos 30 años. ¿Se puede hacer eso? Hace 3 años hicimos un plan piloto en Belén, en una escuela a través de voluntarios, y pudimos enseñarle a 54 niños de tercer grado las prácticas, la misma metodología que usa Franklin Chan para construir su motor. Los niños lo aprendieron utilizando la metodología de Project Management Institute. Se certificaron. Y no nos quedamos ahí. Hicimos un kit digital para que cualquier escuela, cualquier profesor, cualquier voluntario lo pudiera tomar y educar a otros niños. Al día de hoy, 353 niños en este país, desde la frontera norte a la frontera sur, diferentes escuelas y colegios, han adoptado el programa. Y hay escuelas que han ido más allá y compañías que han ido más allá, donde el programa lo han adaptado no solamente desde el punto de vista teórico, sino que han metido computación en el proceso. Estos son niños que ya a estas alturas, en tercer grado, cuarto grado, saben de administración de proyectos. Y fuimos y cruzamos fronteras. Hay escuelas en Mendoza, Argentina, que adoptaron el programa. Hay una escuela en Sudáfrica que adoptó el programa. Y eso es lo que queremos hacer, porque es nuestra obligación enseñar. No nos podemos quedar con lo que hemos aprendido el día de hoy. Tenemos que pasarlo a otros. Porque al final, cada uno de nosotros viene con un color específico a este mundo. Y colectivamente creamos una armonía o un arcoíris brillante de colores, que es la naturaleza. Y eso es lo que nos va a diferenciar como país, como sociedad, como vecinos, como compañeros, como amigos. Porque solo tenemos el presente para poder plantear y programar el futuro. Y es a través de lo que hemos aprendido hoy que hay que transferirlo. En los minutos que llevamos conversando con ustedes, 2.700 seres humanos han nacido. 2.700 nuevos bebés han nacido en los 15 minutos que tenemos de estar conversando. Son 2.700 nuevas fronteras de inclusión, porque este camino no se termina en una meta, es una evolución y es una forma de vida. Muchas gracias.